Buenas noches, mi nombre es Aaron Murigildo y voy a hablarles sobre la reproducción de crustáceos. Antes de comenzar lo que es reproducción de crustáceos, vamos a ver en sí qué son los crustáceos. Eh, los crustáceos vienen del latín costra, que significa corteza. Son artrópodos que poseen un exoesqueleto articulado y su tamaño puede variar entre 1 milímetro hasta 4 metros de longitud. En sí también existen unas 6.700 especies vivientes como, como todos los artrópodos. Los crustáceos también son animales invertebrados. Son un subfilo de artrópodos que forman, como les dije, más de 65.000 especies, que incluye animales muy comunes y variados. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son los cangrejos, las langostas, las gambas, el cangrejo de río o los percebes. Eh, Existe una minoría de crustáceos que no poseen extremidades y no se movilizan durante toda su vida, sino que permanecen aferrados a la roca del mar. Y aquí, como le mencioné unos ejemplos, tenemos lo que son los percebes o las bellotas de mar. Entonces, unas características de los crustáceos también, tenemos que son muy diversos en tamaño, con especies que miden menos de 0.1 milímetros hasta otras que pueden llegar a medir hasta casi 4 metros. La característica más llamativa en sí es la posesión de extremidades birramias, que lo diferencia de los demás artrópodos con extremidades unirramias. También tiene una fase larvaria exclusiva conocida como nauplio, que usan apéndices de la cabeza para nadar. La mayoría de los crustáceos son animales acuáticos de vida libre, pero también hay algunas especies que son terrestres, otros sesiles e incluso algunos parásitos. Tienen un registro fósil muy extenso que se remonta hasta la época cámbrica, incluyendo algunas especies que viven actualmente y que no han evolucionado desde el periodo Triásico. Perdón. El cuerpo de los crustáceos también es segmentado y esta está formado por tres regiones: eh, la cabeza, el tórax y el abdomen. También, como ocurre en algunas especies, la cabeza y el tórax están fusionados, lo cual estas forman lo que es el cefalotórax. Y como ocurre en otros artrópodos, por ejemplo los arácnidos, cada segmento puede incluir un par de apéndices: los de la cabeza, las antenas, mandíbulas y los maxilares, los del tórax, las patas que pueden ser para caminar o para alimentarse, y los del abdomen o los pleópodos que sirven para nadar normalmente. Otra característica es que el sistema circulatorio de los crustáceos es abierto, en el que la sangre es bombeada desde el corazón hasta el omecelo. Algunos crustáceos tienen pigmentos portadores de oxígeno como la hemocianina, mientras que otros tienen hemoglobina, y la respiración por lo general la realizan mediante branquias. También tenemos otra característica, que es que los organismos sensoriales más importantes de estos animales son los ojos. También son los estatiolitos y los pelos sensoriales. Los ojos en sí, en los adultos, suelen ser compuestos laterales y en algunos casos con movimiento. Aquí, como podemos ver, tengo dos imágenes de las características anteriores. Una de las características anteriores, que son las extremidades birramias, que, que, que son patas que se ramifican en dos. Aquí tenemos la primera imagen, que dice extremidad birramia, que como les digo, son patas que se ramifican en dos y suelen tener 5 pares de patas y 2 pares de antenas.
También acá a su costado tengo una imagen de donde el crustáceo se ramifica en dos partes, perdón, se segmenta en dos partes, uno el cefalotórax y el abdomen. Bueno, y dentro de todo esto están lo que es las partes del camarón, que está la antena, la, el ojo, la antenula, la mandíbula, las maxilas, las patas, pleópodos, los urópodos, el telson y bueno, el caparazón, en sí de partes del camarón. Pero aquí lo que le decía de que la cabeza y el tórax hacen una unión, dando así la unión del cefalotórax y la otra parte que es el abdomen. Ya. Ahora sí, una vez explicado todo esto, vamos a entrar a lo que son la reproducción de los crustáceos. La mayoría de los artrópodos son de sexos separados, se reproducen por vía sexual. Las células germinativas femeninas de estos son los óvulos y de las masculinas son los espermatozoides, las cuales se forman en especímenes diferentes, desigualmente organizados, las hembras y los machos. Este fenómeno se conoce con el nombre de gonocorismo. ¿Qué es gonocorismo? El gonocorismo es una reproducción sexuada en lo que los individuos poseen un solo aparato reproductor, o sea, quiere decir masculino o femenino, y la cual para reproducirse necesitan un individuo con el otro aparato reproductor. En este caso, si el individuo es hembra, pues obviamente necesita para reproducirse un macho. Ya, la mayoría de los crustáceos son dioicos. También se pueden observar hermafroditismo, partenogénesis y alternancia de generaciones. ¿Qué quiere decir hermafroditismo? Quiere decir de que funcionan al mismo tiempo como hembras y machos en un mismo periodo de desove. O sea, se puede, así por así decirlo, se pueden fecundar en ellas mismas. La partenogénesis es un mecanismo de reproducción que consiste en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas, o sea, de óvulos que se segmentan a sí mismas hasta formar un embrión completo, dotado del mismo material genético de su progenitor. Aquí también tenemos que los crustáceos son con reproducción sexual y muestran generalmente dimorfismo sexual, y los machos son casi siempre ligeramente más pequeños y están vivamente coloreados. Los, los crustáceos con reproducción sexual muestran generalmente dimorfismo sexual. Entonces, bueno, la mayoría son ovíparos y generalmente llevan la puesta consigo. A veces en una bolsa o copulatriz o bien fijados a los pleópodos o periópodos. Dentro de todos los crustáceos tenemos lo que son la reproducción de los tipos de crustáceos. Ahí existen 6 tipos. Los 6 tipos son las branchiópodas, la remipedia, cefalocárida, maxiópoda, estrácoda y malacostra. La reproducción de branchiópoda, bueno, esta reproducción es sexual y se produce mediante unos apéndices modificados para realizar la cópula, mientras entre un macho y una hembra, cual el proceso es conocido como fecundación interna, dejando el esperma del macho en unas cámaras incubadoras de huevos que poseen las hembras. Las branchiópodas practican la cópula cuando las condiciones de reproducción son adversas, poniendo únicamente 2 huevos de gran tamaño que serán incubados en las cámaras internas de las hembras durante todo el periodo sensible. También esta dicha cámara se puede conocer con el nombre de epífio.
en gran variedad de grupos se desconocen individuos machos, ya que las hembras se reproducen por partenogénesis y estas pues, originan huevos diploides partenogenéticos, que estas darán paso a crías cuyo sexo será femenino. De esta manera se consideran animales ovíparos. También el desarrollo de los branquiópodas es directo en los cladóceros y desarrollo indirecto en los demás grupos, existiendo una larva náuplio. Bueno, y el estadio náuplio, dependiendo de cada tipo de crustáceo, bueno, existen tipos de estadios. Por ejemplo, en la larva de camarón, el náuplio llega hasta 5, náuplio 1, 2, náuplio 3, 4, hasta llegar a 5 y pasa al siguiente estadio que es el protozoa. Bueno, aquí tengo una imagen también de lo que es la branquiopa. Ahora vamos a hablar sobre la reproducción de la remipedia. Los remipedias, estos podrían ser los crustáceos vivientes más primitivos. Una de las razones de este pensamiento es la sorprendente división corporal con un solo tronco en lugar de los habituales tórax y abdomen del resto de crustáceos. Esta especie se encuentra en acuíferos costeros que contienen aguas subterráneas y salinas. También estuve investigando sobre la reproducción de la remipedia, pero hay poca información y hasta ahora no se sabe al respecto al apareamiento ni a la fecundación. Solo su desarrollo, que se produce mediante una larva, pero tampoco no se sabe mucho. En las etapas juveniles, el número de segmentos del tronco es menor. Bueno, aquí tenemos sobre la reproducción de cefalocárida, la cual viven exclusivamente en fondos lodosos bentónicos. Esta especie no tiene ojos, aunque estas son especies antiguas, pero las especies, por así decirlo, las nuevas generaciones ya tienen ojos, pero son ojos de color blanco. Bueno, tienen un abdomen con 12 segmentos, lo cual es inusual. Y estos pueden llegar a medir entre 1 a 3 milímetros. Tienen producción y se reproducen por oviparidad y suelen poner 2 huevos. La reproducción de Maxillopoda. Esta reproducción es sexual, encontrándose ambos sexos en todas las especies. Además de existir cópula únicamente entre la hembra y el macho, también se da el caso de especies que se reproducen por partenogénesis o incluso individuos hermafroditas. La clase Maxillopoda tiene fecundación interna, que quiere decir que el macho fecunda a la hembra y ésta almacena los huevos en un único saco ventral, lo que también hace que estos animales sean ovíparos. Las crías de Maxillopoda eclosionan en estado larvario, pasando por diferentes estadios metamórficos. En sí también sufren un desarrollo indirecto. La mayoría de estos grupos suelen llegar al estado adulto habiendo pasado por distintas mudas, y el tiempo entre una y otra dependerá de la temperatura del agua y del fotoperiodo, eh, regulado por la calidad y accesibilidad del alimento. Aquí vamos lo que es la reproducción de la estrácoda, que es sexual, representando ambos sexos en todas las especies, tanto el femenino como el masculino, y se realiza empleando 3 técnicas productivas distintas. Una de ellas es la reproducción partogenética, en el cual el animal puede reproducirse sin la necesidad de ambos sexos, y la correspondiente cópula. Otra técnica es la reproducción bisexual, necesitando de ambos sexos para obtener descendencia. Y como última técnica, la reproducción mixta, en la que los ostrácodos
presentan como técnicas reproductivas, pero se dan en contadas ocasiones. Estos, estos animales poseen fecundación interna, donde el macho copula con la hembra, introduciendo un apéndice desarrollado por tal fin. Además, la ostrácoda son ovíparos, ya que las crías nacen de unos huevos que se fecundan en el interior de la hembra cuando el macho introduce su esperma. Estos huevos también suelen resistir a ambientes muy fríos e incluso a la desertificación. Además, sobreviven en temporales donde siquiera es apta para su eclosión. Incluso las crías de la clase Estrácodas nacen en posición de caparazón, pero experimentan un desarrollo en écdisis, es decir, su crecimiento va ligado a distintas mudas del caparazón, más concretamente 8, siendo la novena de ellas la que marque el estadio adulto del animal. Entonces, para llegar al último estadio, tiene que pasar, como le dije, eh, nueve mudas. Reproducción de la malastroca. Bueno, aquí ya entramos en lo que es lo que comúnmente nosotros podemos ver, que son los cangrejos, langostas, camarones, en fin. La reproducción de las malastrocas es sexual, diferenciándose tanto el sexo masculino como el femenino en todas las especies de la clase. Y la procreación se produce únicamente entre ambos géneros. Los malacrustáceos poseen fecundación interna, con lo que el macho copula con la hembra, utilizando unos apéndices especializados y desarrollados para alojar los espermatozoides en sus gónadas. Esto está dispuesto en el hombre en el abdomen de los mismos. Existen también especies deslocalizadas que consiguen reproducirse por partenogénesis y otras incluso sufren de hermafroditismo. Además, las malacostras son una clase de animales ovíparos ya que sus crías nacen de huevos que dispersa la hembra en el bioma acuático en que vive y tienen desarrollo indirecto donde, dado que las mismas poseen un primer estadio larvario. Este primer estadio larvario es no. Ya. Dentro del orden de Cápoda, aquí tenemos que los órganos sexuales son glándulas pares de origen mesodérmico, las que aparecen fusionadas en crustáceos superiores. No hay un verdadero órgano copulador, sino que son apéndices modificados que actúan como tales. Dentro de ellos podemos tener como un ejemplo el langostino. Machos son los apéndices del plión, los que se transforman en pestazmo, que es el primer par, y el estilamblis masculino, que es el segundo par. Y en la hembra, el primer par se haya modificado en órgano petasmoide. Los espermatozoides no tienen cola y la transferencia se realiza por medio de un espermatóforo. Ya. La introducción del esperma de este es el último acto del proceso de reproducción, en el cual los sexos se encuentran y la hembra acerca al macho, donde durante la cópula del langostino, la hembra permanece debajo del macho, con las superficies ventrales en contacto. La puesta se produce poco después de la cópula y en los camarones peneidos los huevos son depositados en el agua o son transportados por los pliópodos, como ocurre en un cangrejo. La fecundación se realiza en el exterior después que los óvulos eliminados por las hembras se adhieren a sus pliópodos. En Decápoda hay complicadas ceremonias de cortejo como precópula, en los que están implicados las vistas, el tacto y otros sentidos. Todos ellos pueden estar altamente especializados por este único fin, generalmente el macho activamente a la hembra. Bueno, es lo que tengo que poner aquí. Podemos ver lo que es el glosario. Birramias, que son aquellas apéndices provistos de dos ejes, son características de artrópodos acuáticos.
El unirramio son apéndices con un solo eje. La zona proximal se denomina coxopodio y la distal telopodio, y están constituidos por un número variable de artejos. Los apéndices unirramios son típicos de los artrópodos terrestres, arácnidos, mariápodos e insectos. El hemocele, que es el nombre que recibe una cavidad general secundaria de los artrópodos, que constituye un sistema lagunar lleno de líquido hemático y que forma parte de aparato circulatorio también del cuerpo humano. El gonocorismo, que es reproducción sexual en la que los individuos poseen un solo aparato reproductor, ya sea masculino o femenino, y para reproducirse necesita un individuo con el otro aparato reproductor. Gracias.